Hola, soy Julieta Mendoza y les doy la bienvenida a la 9ª sesión virtual de acompañamiento de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, dirigida a las y los docentes. Nuestro tema de hoy es inhalables. Aléjate, es difícil recuperarse. Les recordamos que estas transmisiones forman parte de las acciones que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud diseñaron para ofertar y fomentar la reflexión de las y los estudiantes dentro del aula. Así también les invitamos a inscribirse al curso Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, que se imparte en la plataforma México X. Ahí van a encontrar materiales adicionales, actividades para llevar a cabo las intervenciones con sus estudiantes, así muchísima información. Esta es una opción más de formación que la Secretaría de Educación Pública propone como parte de la estrategia. El enlace está apareciendo en el chat de comentarios de esta transmisión y también el código QR está apareciendo en pantalla. Vamos a comenzar, pero antes, acompáñame a ver la siguiente información. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos. Fumar te hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Bueno, ahí está la información. Los jóvenes de hoy enfrentan una fuerte presión o estrés, lo cual puede llevar algunas veces a experimentar con cierto tipo de sustancias tóxicas, entre ellas los inhalables. El problema es grave, pues además de una posible adicción, existe el riesgo de muerte que conlleva su uso, sobre todo desde la primera vez que los consumen. Los padres, madres de familia, los maestros tienen la posibilidad de evitar que los jóvenes caigan en ese riesgo. Y la mejor manera de hacerlo es informándoles. Para ello, vamos a conocer en voz de un experto qué son estas sustancias, dónde están y cuáles son los daños que provocan al cuerpo y a la mente y sobre todo, cómo podemos prevenir el consumo. En esta sesión nos acompaña el doctor Leonardo Arturo Biguri Sandoval. Él es jefe de la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. En nombre de la Dirección General Aprende, muchísimas gracias, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Julieta. Les agradezco mucho la invitación a estos seminarios, a informarles a nuestro público, a nuestros docentes, esta información tan importante que tiene que ver con el consumo de inhalables. Sin duda, doctor. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar, doctor, pero antes, acompáñeme a ver parte de la trayectoria de nuestro invitado. Doctor Leonardo Arturo Biguri Sandoval, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en psiquiatría por la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Profesor de pregrado en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como profesor adjunto de la especialidad de psiquiatría. Actualmente es jefe de la Clínica de Patología Dual en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Sin más preámbulo, damos paso a la exposición del doctor Leonardo Arturo, quien hablará sobre qué son los inhalables, su clasificación y recuerden sus dudas, comentarios, sus preguntas al final de cada segmento, el doctor las va a responder. Adelante, escuchamos atentos. Muchas gracias, Julieta. Pues vamos a empezar con la presentación. El día de hoy, como ya nos habían comentado, vamos a hablar sobre qué son los inhalables. Bueno, los inhalables son un grupo heterogéneo, un conjunto heterogéneo, es decir, que son diferentes sustancias que se agrupan por su vía de administración, que es la administración inhalada. Vamos a continuar con los inhalantes. La inhalación se define como la aspiración por la nariz y la boca de una sustancia con el propósito de generar un efecto en el sistema nervioso central, el cerebro. Este tipo de moléculas tienen su efecto cuando entran en contacto con el aire, de tal manera que los inhalables producen su efecto a partir de vapores químicos que se autoadministran. Esos vapores químicos son los que van a tener el efecto psicotrópico que va a generar
posteriormente una reacción inmediata en sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. ¿Qué son los inhalables? Bueno, la mayoría de estas sustancias presentan características físico-químicas similares, ya que son volátiles, es decir, que pudieran ser inflamables, y altamente solubles en grasas. Eso es bien importante, lo vamos a retomar más adelante. Algunos ejemplos son la gasolina, el thinner, pegamentos, pintura, gas butano, propano, nitritos, etc. Hay algunas características muy específicas de este tipo de sustancias que son fáciles de obtener, suelen ser productos de bajo costo, de venta libre y su posesión es legal. La posesión y la comercialización hacia menores de edad no es legal, sin embargo, es fácilmente conseguido por nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Esto facilita que, todas estas características facilitan que sean una sustancia que tenga mucha proclividad para el abuso. ¿Por qué? Porque es diversa, es ubicua y está en todas partes. ¿Cómo se clasifican? Vamos a pasar a esta parte de las clasificaciones. Realmente, como es un grupo muy heterogéneo, como lo había comentado, la clasificación puede resultar difícil. ¿Por qué? Porque tienen diferentes efectos adversos, diferentes efectos sobre el organismo y hasta presentaciones químicas. Sin embargo, los científicos y las personas que se dedican a clasificar y a ordenar todo este tipo de sustancias suelen agruparlas de acuerdo a su composición química, es decir, cómo está formada la molécula específica, su estado físico, cómo vienen, si son líquidos, si son gases, ¿ok? Vehículo contenedor, en donde vienen en envases de metal, en envases de plástico, y sus propiedades farmacológicas, es decir, efectivamente qué están haciendo en nuestro organismo, ¿ok? En estas clasificaciones que les había comentado, en estos cajones donde metemos todo este tipo de sustancias, vamos a tener en nuestro primer cajón los líquidos volátiles. Los líquidos volátiles, como lo dice su nombre, ahí se clasifican por su estado físico, que es el líquido. Los líquidos volátiles son sustancias tan comunes como los correctores líquidos, los líquidos para lavado en seco en las tintorerías, los pegamentos, los removedores de barnices y los diluyentes, específicamente el thinner, que es muy común que esté en todo tipo de tlapalerías, servicios mecánicos, etc. ¿Cómo se clasifican? Seguimos. En esta ocasión se clasifican como aerosoles, que pueden ser desodorantes, los que encontramos comúnmente en las tiendas de autoservicio, spray para el cabello, aceites vegetales, protectores, pinturas, etc. Nos queda otra clasificación, que son los gases, como el gas embotellado, que es el gas propano, el gas para encendedores, que es el gas butano, la crema batida, que viene en un contenedor de metal, pero que tiene justamente un vacío que hace mantener la crema en cierto tipo de estado, los anestésicos generales, que, esos son mucho más difíciles de conseguir, pero también los ubicamos dentro de esta clasificación, y el último, que son los nitritos. Los nitritos, hay algunas bibliografías, es decir, algunas otras personas, científicos, que los clasifican en algún tipo de categoría distinta. Sin embargo, por su estado físico, pues quedarían mucho mejor en este tipo de clasificación. Los nitritos se usan comúnmente en procedimientos anestésicos, en algunas situaciones relacionadas con el abuso, en algunos aspectos de relaciones sexuales, pero generalmente se deben de ubicar también en este tipo de clasificaciones. Y vamos a pasar a algo bien importante, que es saber cuáles son los inhalables que se consumen en México. Ya vimos varios ejemplos, ya vimos los primeros cajones donde entran este tipo de elementos, sin embargo, no todos son consumidos con la misma frecuencia, ni en todas partes. Vemos en la diapositiva, en la imagen que tienen en sus pantallas, que el que tiene más de la mitad de los consumos son los disolventes volátiles, el que llaman activo o en general los solventes. Después el thinner, pegamentos, cementos, otro tipo de disolvente que es el tolueno, el
pegamento para PVC o limpiador de PVC, la gasolina y por último el aire comprimido. Como ven, ese activo, ese disolvente y el thinner, pegamento son moléculas, son elementos que podemos llegar a usar o que podemos encontrar en cualquier lugar, desde la casa, desde el aula, desde los talleres. Es algo ubicuo, es decir, que está en todas partes. Entonces me gustaría mucho que quedara esta situación muy conocida, porque justamente es algo que nos va a llamar la atención para tratar y para poder prevenir estos tipos de consumo. ¿Cuáles inhalables se consumen en México? Ahora vemos en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, unas gráficas de barras. Ahí nos dicen algunos años en los que se han detectado los consumos de diferentes sustancias, desde cualquier droga, marihuana, cocaína, alucinógenos, inhalables. Ahí lo que vemos es que las tendencias de consumo de drogas alguna vez en la vida, en la población de 12 a 65 años, los disolventes, los inhalables específicamente los disolventes, pero en el grupo general de inhalables lo tenemos en el tercer lugar. Y así se ha mantenido durante varias mediciones que se han hecho con respecto a los estudios epidemiológicos. En tercer lugar, después de la cocaína y de la marihuana, que son las sustancias ilegales más consumidas por este grupo de edad, de 12 a 65 años. Vaya, doctor, además de hacernos reflexionar, pues también nos advierte que son artículos, seguramente las y los docentes lo están revisando junto con nosotros, artículos que están en cualquier supermercado. Si hablamos de desodorantes, si hablamos de artículos para el hogar, artículos personales, ¿le parece que aquí hagamos un primer momento para las preguntas que ya nos llegaron? ¿Sí? Claro, claro. Comentarios y preguntas. Muchas gracias por tomarse la molestia de comunicarse con el doctor y sobre todo de hacernos llegar las dudas. Tenemos aquí a Roque Vázquez que dice, disfrutando de estas pláticas tan interesantes y que son de mucha ayuda para nuestra labor pedagógica y de orientación para nuestros alumnos. Un saludo cordial. Muchas gracias. ¿Cuáles son las sustancias químicas? Dice, para las sustancias químicas más dañinas que contienen los inhalables. Las sustancias químicas como tal, que pueden estar relacionadas en los productos son el tolueno, algunos tipos de hidrocarburos, precisamente la gasolina, la parte de los pegamentos. Específicamente este tipo de sustancias tienen una configuración química que los pudiéramos llamar hidrocarburos o algún otro tipo de moléculas específicas que al entrar en contacto con el aire generan justamente una reacción química que convierte a la sustancia en lo que tiene la proclividad de ser usado para un efecto en sistema nervioso central, es decir, que tengamos un efecto psicotrópico. Ya en un momento vamos a pasar justamente a ver este tipo de resultados del abuso y del uso de este tipo de sustancias. Pero en general, las sustancias son moléculas, son hidrocarburos, son tolueno, gasolina, pegamentos, etcétera. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo actúan los inhalables en el cuerpo humano? Le preguntan. Ok, es una pregunta muy interesante porque su vía de administración va a ser inicialmente por la vía oral, por boca y por nariz, tanto por la aspiración como en la insuflación del propio producto, de la reacción química del producto en contacto con el aire. Ese es llevado a los pulmones por la vía respiratoria y de los pulmones es llevado a la circulación. Entonces, en tiempo de segundos, llega a todas las partes de nuestro organismo. Y lo más importante es que en esos mismos segundos llega al sistema nervioso central y al cerebro. Por eso que este tipo de moléculas tengan su efecto de inmediato. Después de haber sido usados, a los pocos segundos entran en el sistema respiratorio, sistema circulatorio y posteriormente en sistema nervioso central, el cerebro. Inmediatamente. Doctor, muchas gracias. A diferencia de otras adicciones, ¿qué estigmas o prejuicios hay en torno a los inhalables? También una pregunta muy interesante. Sí. Justamente hay una particularidad con este tipo de sustancias.
Existen los primeros estudios de estas sustancias entre los años 60, 70, 80, donde se ubicó que poblaciones de riesgo, poblaciones marginadas, eran los que más comúnmente usaban este grupo de sustancias, y se quedó la idea de que este tipo de moléculas, este tipo de drogas de abuso, los inhalables, eran propios o particulares de ese tipo de poblaciones marginadas o en riesgo. Sin embargo, aunque sí tienen una prevalencia alta, hemos visto en las diapositivas pasadas que ocupan hasta el tercer lugar de consumo de sustancias ilícitas. Es decir, que no es un problema privativo de este tipo de poblaciones, es un problema generalizado en nuestro país y que por lo tanto se le tiene que dar la importancia adecuada para que podamos empezar a prevenir este problema de salud pública. Sin duda, doctor. ¿Por qué su efecto y daño son tan inmediatos? ¿Ok? Eso tiene que ver justamente con esta capacidad química que tienen las sustancias. Cómo les gustan mucho las grasas, en la teoría científica o en palabras más técnicas diríamos que se llaman lipofílicas. Este tipo de sustancias pasan muy bien todas las barreras que tenemos en el cuerpo, que están de tejido adiposo, de tejido grasoso, por así decirlo. Entonces, si nos vamos hasta la anatomía de nuestro propio organismo, todo el cerebro, todo el sistema nervioso central, desde los nervios, la médula, hasta propiamente el cerebelo, cerebro, están rodeados de una capa de grasas que se llama mielina. Entonces, este tipo de moléculas se llegan a acumular y llegan a pasar libremente por este tipo de capas naturales que tiene el sistema nervioso central, y eso genera que puedan tener este efecto tan inmediato y un efecto tan directo sobre el cerebro. Muy bien, doctor. Bueno, pues ahora que ya conocemos más sobre estas sustancias y que son tan tóxicas como las que hemos revisado en estas sesiones, el doctor Leonardo Arturo nos va a decir ahora más acerca de las formas de consumo y sobre todo los riesgos de abuso. Doctor, ¿qué le parece si vamos con esta parte? Claro que sí, pasemos a la siguiente parte. Bueno, como ya nos explicaron, ya continuando con la presentación, vamos a identificar los inhalables. Se pueden encontrar diferentes presentaciones para su comercialización. Por ello es de suma importancia aprender a identificar los nombres más frecuentes que tienen que ver con el uso de este tipo de sustancias. Vamos a ver esos nombres en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, hay una muy común que es el activo, que generalmente la llaman como mona, estopa, monkey, el helio, que es un gas que se usa muy frecuentemente para inflar los globos, así los conocemos como globos de helio que pueden flotar, el thinner, el tolueno, el pegamento, que le llaman PVC, globo, cemento, bolita, chemo, elebón. ¿Por qué se usa de esta manera? Porque este tipo de sustancias tienen las particularidades de que se depositan dentro de una bolsa de plástico, una bolsa de papel. Entonces, mediante la insuflación y la aspiración de esa sustancia, pueden tener a veces este tipo de nombres, justamente por las formas en las que son consumidas. También está la gasolina, que le llaman de repente fleet, el aire comprimido, que tiene con respecto a los nombres comerciales de pegamentos, y los nitritos, que usualmente se llaman poppers. ¿Cómo se consumen? Comúnmente se consumen a través de la nariz y la boca, por la aspiración y la insuflación, y pueden emplear varios métodos, cuyos términos más populares son los siguientes. Ya vimos que justamente en los métodos, el que es más frecuente y tal vez hasta generalizado en la cultura popular, pues es la famosa mona. La mona es un pedazo de estopa en la cual se inhala el solvente a través de este trapo, ropa o papel remojado con ese disolvente, que generalmente es thinner o algún otro tipo de disolvente volátil, y se acerca a las vías respiratorias, ya sea a la nariz o hacia la boca. El bolsazo, que era
uno de los métodos que he estado platicando con respecto a algunos tipos específicos de moléculas o de productos como el pegamento. El bolsazo es inhalar la sustancia luego de que se ha introducido en una bolsa de papel o plástico. Voy a hacer un paréntesis acá porque ese tipo de métodos, de formas de consumo generan todavía un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno está insuflando, es decir, metiendo el aire en la bolsa, está haciendo la combinación gaseosa, metiendo CO2, dióxido de carbono, en la bolsa, y en el momento en el que aspira, es aparte del disolvente o del inhalable, está aspirando también una combinación o una concentración más elevada de dióxido de carbono, lo que disminuye nuestros niveles de oxígeno pues, en el organismo. De ahí que hasta tengamos un doble efecto psicotrópico, uno por el propio efecto de la sustancia y el otro pues, por la disminución aguda de oxígeno que llega a nuestro organismo. Existe otra forma de consumo que se llama el globeo. Es decir, que se inhala un gas introducido en un globo. Generalmente uno va a las globerías, por así decirlo, con un globo de helio, desamarran el globo y entonces aspiran ese tipo de sustancia. Así de ubico, así de generalizado y así de fácil pudiera ser este tipo de consumos con respecto a las formas. No se tiene uno que meter a un baño, no tiene que generar algún otro tipo de parafernalia con situaciones del día a día, de la vida cotidiana, y que hasta tal vez uno no se preguntaría o se idearía la forma de hacerlo, pues ocurre esta situación. También está la espolvoreada, es decir, que se rocía un aerosol en la nariz o en la boca, literalmente como lo dice el nombre. La esnifada o esnifeada, que es el inhalar la sustancia directamente a través de la nariz, que esto también se usa en otro tipo de drogas de abuso como la cocaína o el cristal. La jalada, inhalar por nariz o boca una sustancia directamente del envase del producto. Ahí tenemos una diferencia importante. La esnifada se saca del producto y la jalada únicamente se inhala a partir de la lata, del envase o propiamente de algún contenedor que tenga esa sustancia. Aquí vienen datos bien importantes y creo que tienen mucho que ver con el contexto de este curso. Es una droga, los inhalables son una droga de inicio temprano. Es decir, según las encuestas nacionales, las últimas encuestas nacionales de consumo de drogas, de alcohol y de tabaco en CODAT de 2016 y 2017, es la droga que presenta las menores edades de inicio. Entonces, ahí reportan que los usuarios de este tipo de sustancias, el 71.7% reportó comenzar a los 17 años o menos, siendo un periodo crítico el periodo de la juventud y de la adolescencia. Eso es bien importante. Entonces, en esta diapositiva vamos a revisar justamente la edad de inicio del consumo de los inhalables. Si vemos en rojo, donde en esta gráfica de pastel ocupamos casi la mayor parte de toda la figura, tenemos un porcentaje de 49.1% de inicio de los 15 a los 19 años. Entonces, creo que muchos docentes están en contacto con este tipo con esta etapa etaria, con estas edades, donde justamente es una parte crítica según la evidencia que tenemos y los estudios epidemiológicos que tienen que ver con el consumo. En segundo lugar, tenemos un 30.3% de consumo, de edad de inicio de consumo de inhalables, de 12 a 14 años, 5.8% a los 11 años, 3.2%, 30 años o más. Es decir, que aquí dimos un salto. Ya disminuyó drásticamente la frecuencia de edad de inicio de consumo de inhalables. Sobre todo, entonces, nos llama mucho la atención que desde los 11 hasta los 19 años ocupan casi hasta más de 3/4 partes de todo el universo de inicio de consumo de sustancias inhalables. Le pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de las clasificaciones que hemos visto, de algunas características de sus formas de uso,
de en sí las moléculas, cómo pueden llegar hasta nuestras juventudes, hasta nuestros niños, hasta la persona. Esto los hacen tener características relevantes para ser una sustancia de fácil abuso. Y una de las situaciones principales es que generalmente no se identifican como sustancia de abuso. Existen, como vimos, situaciones relacionadas con correctores, con crema batida, contenedores de este tipo de productos y de moléculas que están disponibles en todas partes, que son legales, es decir, que se pueden vender y comercializar de manera generalizada, que son baratos, pueden ser, a diferencia de algunas otras drogas o sustancias de abuso, pudieran estar presentes en otro tipo de manera generalizada. De hecho, hay algunos que se pueden hasta sustraer, algunos que se pueden obtener a cambio de favores. Es decir, su uso está realmente generalizado y este tipo de sustancias cumplen estas características que pudieran estar relacionadas y que lo hacen tan fácil una sustancia de abuso. Doctor, me parece que es el momento de concluir este segmento con la ronda de preguntas y respuestas. Ya escuchamos, esta información nos sirve a todas, a todos, padres, madres, maestras, maestros. Es la manera en la que podemos alertar y prevenir a nuestras niñas, niños y adolescentes. La manera tan fácil y accesible de acceder a este tipo de productos nos puede alertar doblemente para estar atentos a lo que pueda suceder en nuestros salones de clases. Así es que, doctor, si me permite, voy con estas preguntas y comentarios que ya nos hicieron llegar muy amablemente nuestras maestras y maestros. Adris, muy interesante, más cuando tenemos hijos, debemos estar al doble efectivamente. En el caso de nivel preescolar debemos apoyar, sensibilizar a los padres en estos temas, ya que hay casos donde estos mismos ingieren las sustancias. Qué difícil, doctor, cuando pues en el entorno familiar también hay consumo. ¿Cómo se puede prevenir a los niños si esto sucede? Creo que la primera parte y lo primero que hay que hacer es identificar, observar y saber cuáles son las sustancias que están a nuestro alrededor. En muchos protocolos, sobre todo también en los materiales que se han distribuido por parte de la Secretaría de Salud, por parte de CONADIC, con respecto a la identificación de este tipo de sustancias, lo que nos ponen de ejercicio a veces es empezar a identificar cuáles son las posibles sustancias de riesgo que tengo en casa o en el aula. Entonces pudiéramos dividir a la casa en secciones como la recámara, la cocina, el comedor, los cuartos, por así decirlos, y identificar qué tipo de sustancias. Por ejemplo, en el cuarto pueden ser los sprays, en la cocina tal vez hay algunas familias que guardan algún tipo de disolvente como thinner o algún otro tipo de sustancia. Entonces creo que esto es importante, identificar primero para conocer y poder evaluar el entorno en el cual se desarrollan pues nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas. Seguro. Doctor, ¿cuáles son los factores que intervienen para que alguien use inhalables? Le preguntan. Existen varios factores. Uno de los mayores factores es la parte de la ubicuidad, es decir, que este tipo de condiciones, o este tipo de sustancias se encuentran en todas partes. Entonces, algo que pudiera detonar el uso de estos inhalables, tal vez el primer punto tal vez podría ser la experimentación, es decir, que alguna otra persona en nuestro propio círculo social, en nuestra propia convivencia, use algún tipo de sustancia, entonces quiera experimentar. Ocurre una trampa cuando pudiéramos tener esta parte de la experimentación, porque si parte de esta experimentación está generada también por algún malestar psíquico, es decir, ansiedad, depresión o alguna otra condición que pudiera generar que el efecto psicotrópico, el efecto per se de la sustancia me genere un alivio, eso pudiera ser un factor de riesgo importante.
Hay algunos estudios también que sobre todo antropológicos, que han definido que algunas de este tipo de sustancias, sus efectos pudieran llegar a tener cierta mejoría sobre el apetito, sobre el frío, sobre el malestar psíquico, el malestar mental. Entonces, de alguna manera, este tipo de situaciones como la pobreza, el hambre, la desesperanza, son factores que pudieran estar relacionados a que uno se enganche después de esa experimentación y que ese efecto sea una situación que nosotros conocemos como automedicación. Sin embargo, como bien lo decía, pues es una trampa porque ahorita vamos a ver todos los efectos que pudieran tener en el organismo este tipo de sustancias. Sí, qué lamentable, doctor. Algunos artículos, nos preguntan aquí también, algunos artículos de uso común son dañinos. ¿Cómo evitar que entren en contacto con niñas, niños y adolescentes? Bueno, un poco de la mano con lo que ya respondía. Claro, y es una muy buena pregunta porque a veces este tipo de situaciones tan cotidianas y que encontramos en el día a día, pues uno no tiene como la capacidad de identificar todo este tipo de fenómenos y a uno se le escapan. Todo lo que dicen también las guías que podemos usar para identificar este tipo de elementos es ponerle etiquetas. Primero, identificar todos los tipos de sustancias que pudieran ser tóxicas, que pudieran llegarse a considerar dentro de las clasificaciones que vimos anteriormente y empezar a poner etiquetas como esto es nocivo, esto no se consume, identificar en qué lugares de nuestra casa, en qué lugares de nuestro trabajo o hasta en el aula podríamos tener este tipo de sustancias y estarlas supervisando siempre que se lleguen a usar y de preferencia, si no se tienen que usar, que no se usen. Hay algunos artículos que por el color o por el envase pueden resultar atractivos para las niñas y niños, doctor. Y aquí también le preguntan, de las sustancias inhalables, ¿cuáles son las que se consumen más en México o más comúnmente? ¿Podríamos abundar en esto, doctor? Claro. Como lo platicamos en una de las diapositivas pasadas, una de las sustancias que más se consumen es el llamado activo o es el disolvente. Es un limpiador industrial que se puede conseguir muy fácilmente de manera económica, bastante asequible en tlapalerías, en ferreterías o en algún otro tipo de expendios de esta naturaleza. Y como vimos, casi el 50% de todos los consumos de inhalables en México corresponden a los disolventes, a estos tipos de limpiadores industriales que son de muy fácil consumo y generalmente la vía de administración pues es, como la vimos, inhalada, pero a través de las monas, estopas, papeles o bolsas. Gaby Cerezo le pregunta, ¿qué son los poppers? ¿Nos podría dar más ejemplos de estos? Claro que sí. Los poppers igual están clasificados como un tipo de inhalables por su vía de administración, como lo hemos dicho, que son nitritos, es decir, son compuestos del nitrógeno que se envasan en algunos recipientes unos pequeños recipientes de metal y que generalmente no tienen otro uso más que aumentar de alguna forma la satisfacción o por así decirlo, el placer sexual en el contexto de una relación. Entonces, ese tipo de sustancias son los poppers. Son nitritos que generan vasodilatación, algunos tipos de vasodilatación quiere decir que hacen más grandes las venas y las arterias para aumentar el flujo sanguíneo y eso comentan que genera este tipo de aumento de satisfacción en el contexto de relaciones sexuales. Vaya. Doctor, nos gustaría que retomara qué tipo de inhalables hay. Aquí también le preguntan esto, doctor. Claro. Algunos tipos de inhalables son, como le habíamos dicho, los disolventes volátiles, que pueden ser el que llaman activo, limpiador de PVC, el tolueno. En cuanto a aerosoles, pudieran ser algunos tipos de limpiadores en aerosol, las pinturas, los pegamentos en aerosol. En cuanto a otro tipo de gases, podríamos tener el gas nitroso, el gas butano, algunos otros que pudieran ser la gasolina, el éter, etc. Todo este tipo de
de moléculas o de sustancias pudieran ser consideradas inhalables. Algo que creo que falta recalcar es que también los plumones indelebles, algunos tipos de correctores, pudieran llegar a considerarse inhalables por el efecto que podrían generar en nuestro organismo cuando son consumidos. Muy bien, Nelly Pérez comenta, en estos tiempos el consumo de drogas inhalables desafortunadamente se observa en edades más tempranas. ¿Qué opina, doctor? Bueno, usted ya nos lo decía. Claro, efectivamente, ese es un fenómeno que se está estudiando y que la evidencia de las últimas encuestas y de los estudios epidemiológicos nos dice que es verdad, que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas son la primera sustancia de abuso que pudieran empezar a generar. Es decir, los primeros consumos de inhalables, de disolventes volátiles, gases o aerosoles, son generalmente o en su mayoría de frecuencia en la niñez o en la adolescencia. Muchas gracias. Gaby Cerezo, ¿cuál es la forma de consumo más usada y cuál afecta más? Una de las formas más consumo más usadas pueden ser el disolvente que llamamos activo, y la principal es a través de estopas, de papeles, de algún otro elemento donde se inunde o se salpique de alguna manera, se vierta el disolvente líquido y que se pueda ser usado hasta su consumo. Les quiero comentar que justamente en la práctica clínica, hasta en estos tiempos de pandemia, cuando llegamos a usar el cubrebocas, pues era un vehículo hasta de bastante mayor facilidad, es decir, la persona impregnaba de alguna manera el disolvente o el líquido y con toda facilidad podía estar inhalando de manera continua esa sustancia y a su vez teniendo el efecto. Entonces, a final de cuentas, creo que es otra respuesta más por qué son tan frecuentes, por qué es tan fácil su uso. Vaya, sí, por supuesto. Así lo podían disimular en esta práctica. Teresa González Gracia. Entonces, todos los productos en aerosol son sustancias de riesgo, doctor. Para precisar, ¿los productos en spray son diferentes a los productos en aerosol o son iguales? Y, bueno, ¿qué riesgos hay? Claro, ahí hay alguna diferencia. No todos los productos en spray se forman a través de aerosoles. Aquí lo que hay que identificar es justamente cómo está contenido ese líquido. Generalmente en estos envases de algún tipo de aluminio, de algún tipo de metal ligero que contienen a presión una molécula, ese tipo de elementos o ese tipo de productos son los que son más riesgosos. Hay algunos que tienen atomizadores o sprays que son a base de agua, que son a base de aceites, que no tienen riesgo porque justamente no tienen este tipo de elementos donde están envasados al vacío y que generan esta conservación pues, del producto como tal, y que no tienen riesgo de generar pues, estos efectos psicotrópicos porque no son volátiles, no tienen las mismas características físico-químicas que pudieran generar este riesgo. Entonces hay que tener justamente esta diferencia, creo que es bien importante. Lalo pregunta, ¿la morfina inhalada es recomendable para personas que hacen ejercicio? Ok. La morfina está en otra categoría de sustancias. La morfina es un derivado de opioides, así lo podemos definir como un opioide. No cumple con las características de un inhalable, es decir, sí se realiza su ingesta, por así decirlo, su introducción al organismo, más bien dicho, por medio de la inhalación, pero no cumple con las características de una sustancia inhalable por sus características físicas y químicas. Sin embargo, no es recomendable el uso de morfina, sobre todo porque es una sustancia que, si bien existe en el arsenal médico que pudiera llegar a usar en algún momento algún personal de salud, siempre requiere de ser bajo indicación médica y específicamente bajo la supervisión de personal de salud.
Lucy Kiela Málaga pregunta, ¿cuáles son los inhalantes más consumidos entre los jóvenes? Los inhalantes más consumidos en México ocupan casi el 50%, un 49%, los disolventes volátiles, el tiner, el activo, tal vez específicamente el tolueno, algunos derivados que ya son más específicos y difíciles de conseguir, no tanto, pero el principal es el que llamamos activo limpiador de PVC, es de los que ocupan casi la mitad de todos los consumos que se tienen registrados en nuestro país. Bueno, doctor, aquí hay otro comentario de Eli Pérez. También debería regularse la venta de ciertos productos a menores de edad. Me tocó ver la venta en una tlapalería del famoso jugo de piña limpiador para estufas que utilizan algunas personas como inhalables. Y al cuestionar al vendedor comentó, si no lo vendo yo, otro lo hará. ¿Qué opina usted de esto, doctor? Le dice Eli Pérez. Que efectivamente debemos de tener mucho más cuidado con la regulación de este tipo de moléculas porque conocemos que tienen que pueden provocar un gran daño en el organismo cuando son usadas de manera anómala, de manera para lo que no están realizadas sus fines. Este tipo de situaciones son lamentables, pero justamente el identificar este tipo de moléculas, el identificar qué tipo de productos pudieran llegar a ser proclives de abuso, que pudieran tener riesgo de que generen daños a nuestro organismo, es un paso que nosotros podemos dar. Efectivamente, este tipo de sustancias no se tienen por qué comercializar a menores de edad. Sin embargo, aunque ocurran este tipo de situaciones, también nosotros podemos adelantarnos un poco y saber identificar por lo menos qué tipo de sustancias para estar muy al pendiente de nuestros niños, niñas y jóvenes. Doctor, muchas gracias. Y vaya, ahora que ya el doctor Leonardo Arturo Biguri, ya sabemos más, ya nos ha proporcionado información que tiene que ver con estas sustancias que tienden a ser las más baratas porque se pueden consumir de manera fácil por jóvenes, por menores de edad y bueno, son sustancias de fácil acceso, doctor, son económicas, son legales, están al alcance, pero doctor, ¿cuáles son los efectos de los inhalables? ¿Cuál es la relación con la salud mental, por ejemplo? Inmediatamente que pues se empiezan a consumir. ¿Podríamos comenzar con ese segmento? Claro que sí. Pues vamos a pasar justamente a los efectos de los inhalables. Una vez que la sustancia fue inhalada, el efecto se presenta en unos pocos segundos, como lo habíamos comentado, y el efecto inicial se asemeja, se parece a una intoxicación por alcohol. Este tipo de sustancias, los inhalables, están relacionadas el efecto farmacológico, es decir, el efecto que tienen ya en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestro cerebro, tiene que ver con la hipoexcitación, es decir, que relajan de alguna forma la actividad cerebral. Entonces, por eso, de alguna forma, se parece al efecto que pudiera darnos otro tipo de sustancias depresoras como lo pueden ser el alcohol. En un inicio y con poca cantidad se experimenta excitación, es decir, una excitación inicial, que es el subidón, que así le llaman en las calles, y euforia. Y posteriormente, conforme va disminuyendo el efecto inicial y va aumentando la cantidad del consumo, se puede producir letargo y sueño. Su duración de este efecto es inmediata, es decir, el efecto psicotrópico es unos pocos segundos, pero varía de la frecuencia, de la cantidad de consumo y de la sustancia que se está consumiendo. Hay algo bien importante que creo que debe de quedar muy claro a todos los docentes, a todos los padres de familia y a todos los usuarios que nos estén viendo en este momento. Este tipo de moléculas generan que una persona que las consume pueda morir desde el primer consumo por alteraciones en el corazón o pulmones, condicionando un síndrome que se llama muerte súbita por inhalación. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay algunas sustancias que pudieran tener un efecto inmediato en órganos tan importantes como los pulmones o el corazón y generar taquiarritmias, es decir, alteraciones en la conducción eléctrica del corazón y que generara a su vez un paro cardíaco o algún problema grave que pudiera generar justamente este síndrome que se llama
muerte súbita por inhalación. Entonces, algo bastante relevante para tomar en cuenta. Vamos a clasificar este tipo de efectos a partir de su duración o del tiempo en el cual se presentan. Vamos a ver un grupo de efectos que se llaman inmediatos o a corto plazo y efectos a largo plazo. Vamos a ver primero los efectos inmediatos o a corto plazo. Como ya les había comentado, pues es la apariencia de estar borracho, cambios en la presión arterial o el ritmo cardíaco, porque como les había comentado, estas moléculas se distribuyen muy fácilmente en todos los órganos de nuestro cuerpo. Unos de ellos son las arterias y las venas y sobre todo el corazón, los pulmones, etc. Este estado de excitación o subidón inicial, después falta de concentración, movimientos poco coordinados, lenguaje lento, entrecortado, incoherente, lentitud de movimientos y mareo. Es decir, que ya están generando este tipo de condiciones donde pasa el subidón inicial y estamos con efectos parecidos al de una intoxicación con alcohol. También podemos tener, dependiendo de la dosis de la sustancia y de la manera en la que se consume, pérdida del equilibrio, náuseas, vómito, pérdida del apetito, irritabilidad y enojo con riesgo de violencia verbal o física, somnolencia, temblores finos, tensión muscular. Entonces ya empezamos a tener algunos tipos de efectos que pudieran ser relacionados también con el comportamiento, con cambios en las emociones, con cambios en la conducta. Algunos otros efectos que pudieran estar relacionados a corto plazo o de manera inmediata es el congelamiento de vías aéreas en consumidores de aerosoles por la boca. Como les había dicho, hay algunas de estos envases, de estos productos que tienen que contienen justamente la sustancia, pero que el uso de estos contenedores de manera anómala pudiera generar este tipo de complicaciones. Algo que también es muy frecuente es que haya dolor en zonas de la lengua que estuvieran en contacto con este tipo de productos, específicamente el aire comprimido y una de las más graves, si este tipo de hipoexcitación, es decir, de disminución de la actividad eléctrica del cerebro o de sus funciones, es tan intenso, también pudiera provocar un estado de pérdida del estado despierto o que conocemos como estupor o coma. Vamos a pasar también a los efectos de los inhalables a largo plazo. Podemos tener ya de manera crónica, es decir, a lo largo del tiempo, por semanas, meses y hasta años, dificultad para mantener el equilibrio, deterioro de las capacidades sensoriales, sobre todo de la audición y de la vista, dolores de cabeza muy frecuentes, condicionamiento de estados de depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, que antes se llamaba demencia, alteraciones en la memoria, en el lenguaje, temblores o alguna otra alteración en el movimiento y sobre todo pues bajo rendimiento escolar. Algunos otros de esos efectos de los inhalables a largo plazo pues es cambios en el comportamiento. Como nos empezamos a dar cuenta, muchas de las situaciones de los efectos que tienen los inhalables a largo plazo tienen que ver con una alteración en sistema nervioso central, en cerebro. ¿Por qué? Porque son altamente lipofílicos, es decir, que se pegan o les gustan las grasas. Y todo nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, nuestros nervios, los nervios de los ojos, los nervios que están relacionados con el cerebelo, que tienen que ver con el equilibrio, con el movimiento, pues están forrados de alguna manera con esa capa de grasa que se va, por así decirlo, en términos muy sencillos, deshaciendo. Entonces, observamos muchas situaciones que llamaríamos desde la perspectiva biomédica efectos neuropsiquiátricos, como lo pueden ser ahora cambios en el comportamiento, es decir, que tenemos ya personas más desinhibidas, más irritables, trastornos de la sensibilidad y de movimiento de extremidades, trastornos del lenguaje, daño al hígado y a los riñones, leucemia. Hay algunos elementos como el tolueno o el benceno que el uso a mediano plazo y largo plazo pueden llegar a causar a este tipo de condiciones como la leucemia, la ceguera y problemas respiratorios crónicos, obviamente por una alteración directa de este tipo de
de elementos, de moléculas en sistema respiratorio, ya sea desde las vías respiratorias superiores hasta los pulmones. Otro tipo de efectos de los inhalables a largo plazo, pues pueden ser problemas respiratorios crónicos, sordera, como lo habíamos platicado, mayor riesgo de suicidio, pues por todas las alteraciones físicas, por todas las alteraciones mentales que están relacionadas justamente con este deterioro, y sobre todo daño neuropsiquiátrico permanente. Es decir, que estas situaciones relacionadas con el comportamiento, con la regulación del afecto, es decir, de las emociones y los pensamientos, pudieran llegar a generar este tipo de consecuencias a largo plazo. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver la relación de la salud mental con el consumo de inhalables. Vamos a tocar un término que tal vez no es muy generalizado, que tal vez no es muy común, que se llama patología dual. La patología dual es la existencia simultánea o secuencial a lo largo del ciclo de la vida de un trastorno adictivo por consumo de sustancias y otro trastorno mental, siendo su prevalencia superior al 50%. Es decir, que puedo tener un trastorno depresivo, depresión, ansiedad y después, antes o provocado, un trastorno por consumo de sustancias, en este caso de inhalables. Existen varias características de la relación de la salud mental con la patología dual, que es su presencia es negada a pesar de ser un fenómeno altamente prevalente. Como vimos en la diapositiva pasada, es un fenómeno que se presenta más allá del 50% de los casos. Es decir, que más allá del 50% de los casos van a tener un trastorno mental y del comportamiento a la par de un trastorno por consumo de sustancias o que llamaríamos adicción o comportamiento adictivo. La etiología es diversa, es decir, la causa de por qué sucede esto es muy diversa y no tenemos una explicación específica, pero lo que vimos es que existe una relación bidireccional, es decir, que va desde el uso de la sustancia o el propio cerebro condicionando estas situaciones de salud mental y que las dos se retroalimentan, van de un lado hacia el otro. Y la dificultad para el diagnóstico y tratamiento lo que nos dicen es que necesitamos un tratamiento integrado, es decir, donde podamos observar no únicamente la parte del consumo de la sustancia, sino todos los efectos que pudo generar la sustancia en nuestro organismo físico, en nuestra mente y que pueda tener que ver con la salud mental. En esta diapositiva también vemos algunos de los porcentajes que tienen que ver con el consumo de alguna sustancia, no específicamente de inhalables, sino de alguna otra sustancia y su relación con algún otro tipo de padecimiento mental, del comportamiento o del neurodesarrollo. Por ejemplo, ahí tenemos que el 70 al 80% de las personas que viven con esquizofrenia pueden tener patología dual, es decir, un trastorno por uso de sustancias o una adicción. Más del 60% de trastorno bipolar, más del 70% en trastornos de la personalidad y mayores al 30% en ansiedad, en depresión y en trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Existe algunas condiciones que tienen que ver con una relación bidireccional, es decir, que va de un lado y que va hacia el otro. Nosotros conocemos que existen varios factores comunes que pudieran llevarnos a la adicción al mismo tiempo de un trastorno mental, que pudieran ser algunas situaciones relacionadas como la poca identificación de algunos tipos de mecanismos para abordar algún tipo de problemas, que pudieran ser el conjunto de síntomas relacionados con depresión, con ansiedad y que podamos tener al mismo tiempo un fenómeno que se llama la automedicación, que es el usar alguna sustancia externa, alguna sustancia que pudiera ser hasta considerada de abuso y que genere una mejoría en un estado psíquico, es decir, un estado mental que nos genere algún tipo de patología o de enfermedad. Y aquí tenemos también la relación de algunos otros tipos de modelos que pueden ser una adicción secundaria a la enfermedad mental, que pudiera ser relacionada con la parte de los inhalables, en la que tal vez una persona que se hace dependiente
o que empieza a abusar de los inhalables pudiera generar, a final de cuentas, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno psicótico o cualquier otra condición de salud mental. Y también tenemos el otro ejemplo donde el trastorno mental pudiera provocar la adicción. Como hay algunos jóvenes, algunos niños que pudieran estar presentando situaciones relacionadas con depresión, con ansiedad, y que tal vez el contacto con el efecto que pudieran provocar este tipo de sustancias pudiera llegar a generar mayor riesgo de que estos problemas se convirtieran en una situación de abuso o de dependencia con respecto al uso de los inhalables. Tenemos una diapositiva más todavía que tiene que ver con la adicción como una enfermedad del cerebro. Me tomé la libertad justamente de explicar esta situación dentro del tema de los inhalables. ¿Por qué? Porque hay también muchos mitos con respecto a los inhalables. Como no se consideran drogas como tal en la cultura popular, como son moléculas o productos que están en la panadería, en las cocinas, en los talleres, etcétera, pues a veces se dice que no causan abstinencia, que no causan tolerancia y que su uso no pudiera llegar a generar una adicción o una dependencia. Pues eso es falso. Los inhalables también pudieran llegar a generar adicción y dependencia, y como tal la adicción es una enfermedad del cerebro. Tenemos en esta diapositiva un dibujo en la parte izquierda donde tenemos un cerebro dividido en dos partes. Uno que es la corteza, que es donde se toman las decisiones, y la parte del cerebro primitivo, que está más relacionado con los instintos, con el hambre, con el sueño, con el apetito. Cuando queremos tomar una decisión con respecto a algo en particular, estamos usando nuestra corteza cerebral. Entonces, en el primer momento, cuando decidimos consumir o usar algún tipo de sustancia, específicamente en este caso los inhalables, pienso y digo, ¿qué quiero hacer? Creo que inhalaré activo, pienso que inhalaré activo. Ahí todavía está la parte de la toma de decisiones, que es justamente cuando podemos intervenir a temprana edad, intervenir antes de que se genere una dependencia. Sin embargo, como este tipo de moléculas funcionan o tienen su efecto en sistema nervioso central, en el cerebro, ocurre ciertos cambios químicos en nuestros sistemas de recompensa, en nuestros sistemas de motivación, en nuestros sistemas que ubican el peligro de alguna forma, y si esto lo continuamos haciendo durante el tiempo, generamos esta parte de los trastornos por uso de sustancias que se llaman dependencia, donde ahora nuestra parte de nuestra corteza ya no va a estar en control de nuestras decisiones. Ahora lo que va a estar en control es la parte de los instintos, nuestro cerebro primitivo. Entonces, de alguna forma, ahora nuestro cerebro nos está diciendo, si no inhalo activo, me muero. ¿Por qué? Porque la percepción de esa situación tiene que ver justamente con esta parte, con el no poder consumir y poder generar la parte de la vida cotidiana. El que esto empiece a disrumpir, por así decirlo, mis actividades, mi funcionalidad, y me genera un malestar tan intenso que necesite mantener su consumo a través del tiempo. Y bueno, como conclusiones de esta plática, pues los inhalables son sustancias ubicuas, es decir, se encuentran en todas partes. No tienen como finalidad su consumo, pueden generar alteraciones graves a la salud física y mental, como lo estuvimos viendo, y en las siguientes conclusiones decimos que es una de las drogas de abuso más comunes en la población y es la droga que se consume en edades más tempranas. Su uso en una sola ocasión pudiera causar la muerte súbita. Su uso nocivo o dependencia, que es como llamamos en la parte de la adicción, se relaciona estrechamente con problemas de salud mental. Es decir, que esto va pegado o de alguna manera con una relación muy estrecha con respecto a problemas de ansiedad,
de depresión, de violencia, etcétera. Doctor, muchas gracias por todo este recorrido, por estos distintos segmentos y obviamente el objetivo es brindarnos información, alertarnos y sobre todo conocer los efectos a corto, mediano plazo y la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes está en juego. Julio César Vázquez, vamos a comenzar con las preguntas para este segmento. Julio César Vázquez, debemos tener cuidado con los inhalantes y estar pendientes con nuestros jóvenes por todos los productos en aerosol y los ambientadores. Muchas gracias, Julio César, por este comentario. Zamora Isis, ¿el gel antibacterial se puede usar como inhalable? No, el gel antibacterial, su mayor concentración es de alcohol. Entonces, si bien tiene una característica inflamable por sus características físico-químicas, generalmente el contacto con el aire no produce una sustancia que su inhalación me genere un efecto psicotrópico, que no quiere decir que esto el gel antibacterial no pudiera ser usado de forma de abuso, porque su alto contenido de alcohol pues nos pudiera llegar a ubicar este tipo de consumos en abuso de alcohol. Muy bien, muchas gracias. Gaby Cerezo, ¿cuál es el efecto del thinner al inhalarlo por la boca? Y pregunta si afecta mucho a la garganta. Gracias, Gaby, por sus preguntas. Claro. Bueno, el efecto es entrar por vías respiratorias, tanto por nariz y boca, pasa a tracto respiratorio, del tracto respiratorio pasa a tracto circulatorio y en la circulación se distribuye a todo el cuerpo. Esa, digamos, es la manera en la que va pasando de órganos en órganos y genera efectos relacionados con alteraciones en nuestro sistema nervioso central. Ahí es donde se genera esta nueva, el favorecer este nuevo consumo por el efecto justamente que voy a tener relacionado con la actividad cerebral. Roberto pregunta, ¿qué pasa cuando una persona consume inhalables y los deja de consumir? Ok, esa es una muy buena pregunta porque muchas personas, incluso desde el ámbito médico, asocian el consumo de inhalantes como un efecto agudo únicamente. Sin embargo, hay evidencia científica que nos dice que pudiéramos generar tolerancia y hasta estados de abstinencia. Estados de abstinencia donde tengamos malestar físico y mental, que pudiéramos tener náuseas, vómito, dolor de cabeza, mareos. Algunos dicen que hasta pudieran llegar a generar delirium, estados confusionales agudos, psicosis, y que pudieran poner, tal vez no en riesgo en la vida, pero sí que generan un malestar bastante importante. Gracias, doctor. Dice Lucina González, ¿qué opciones se puede ofrecer cuando se consumen inhalables? ¿Hay algún tratamiento médico, doctor? Sí, como les decía en las diapositivas pasadas, muchas veces los consumos de inhalables, sobre todo cuando tenemos un estado de dependencia, es decir, una adicción ya formada, están relacionados con situaciones de salud mental, como depresión, ansiedad, psicosis, trastornos de la personalidad. Entonces, el primer paso para empezar a tratar los trastornos por uso de inhalables, sobre todo la dependencia, tienen que ver con el tratamiento ya sea de la depresión, de la ansiedad o del malestar psíquico, el malestar mental que está presentando la persona. Hay evidencia sobre algunos tratamientos farmacológicos que se dan para disminuir algunos síntomas como la abstinencia, la irritabilidad o el deseo de volver a consumir. Sin embargo, estos no tienen tanta evidencia en su efectividad y falta investigación con respecto a medicamentos o terapéutica específica. Hay alguna evidencia que nos dice que la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia específica para las adicciones o para los consumos perjudiciales o nocivos, nos pudiera servir y pudiera tener bastante efectividad en la disminución del consumo de este tipo de moléculas o drogas de abuso. Isha Ivette Olvera pregunta, ¿cuál es el inhalante que más afecta al salón de clases, en un salón de clases? Quizá el más accesible, doctor.
Los más accesibles, esto no, lo digo más por la experiencia clínica, los más accesibles tienen que ver con elementos que se usan en el salón de clase como plumones indelebles, como correctores, algunos correctores líquidos o aerosoles para pintura, sobre todo en aulas donde hay talleres de carpintería o hay talleres de artes, donde se pudieran llegar a usar este tipo de elementos que pueden ser proclives al uso o al abuso de este tipo de sustancias. Edward Mon pregunta, comenta primero que hace un tiempo leyó una nota que mencionaba el uso de sustancias inhalables para alterar el comportamiento mezcladas con el hielo seco empleado en diversos espacios de diversión. Pregunta Edward Mon si eso es posible. Sí, como tal, puedes usarse. De hecho, algunas de las características que tienen estos inhalables y por las cuales se difunden entre persona y persona es que se usen en ciertos eventos sociales. El hielo seco dependería de su envasamiento. Si tiene un envasamiento de estas características que permitan su transformación, por así decirlo, una reacción química al entrar en contacto con el aire, sí pudiera ser una situación o una sustancia proclive. Sin embargo, tomando un poco el tema de esta pregunta, sí se usan mucho en los contextos de sociabilización, en los contextos culturales. Por ejemplo, hubo en la década pasada, como a principios de 2011, 2012, donde se usaba mucho las estopas o los envases de plástico, los trapos para inundarlas, para vertir disolventes y usarlas en lo que conocíamos como reuniones sociales como perreo, donde se genera el principal uso. Digamos que era una situación que favorecía la convivencia y que pudiera estar ubicado, contextualizada en este tipo de eventos. Muchas gracias, doctor. Alejandra pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestros niños, niñas y adolescentes están consumiendo algún inhalable? ¿Hay alguna característica, doctor? Claro. Como sabemos, es un grupo muy heterogéneo de moléculas, es decir, que son varias sustancias las que pudieran estar en juego. Sin embargo, algo que está identificado o que nos marcan las guías para alertar justamente a este consumo específico, tienen que ver con algunos signos bastante específicos que pueden ser alguna lesión en la boca, temblor en las manos, cambios súbitos en el comportamiento, el propio olor a disolvente, el propio olor a corrector, a thinner, a la sustancia de la cual se esté sospechando, manchas en la ropa. Este tipo de datos indirectos nos pudieran llegar a acercarnos un poquito a saber si tal vez una persona que es cercana a nosotros está llegando a consumir este tipo de sustancias. Nayeli Terán, el tolueno o butano son inhalables que se encuentran en productos de uso común. ¿Cómo podemos saber el daño que causa en nuestro organismo? Y seguramente se refiere a esta cotidianidad de los productos, ¿no? Claro. Generalmente el daño que pueden provocar es cuando se administran de esta manera, cuando se inhalan, porque usualmente este tipo de sustancias no fueron fabricadas con ese fin, para que fueran consumidas e inhaladas de manera directa por nuestro cuerpo, para el consumo humano. Se ubicaron para otro tipo de elementos. Entonces, algo que nos puede poner en mucho menos riesgo de tener daños relacionados con este tipo de sustancias es manejarlas lo más seguro posible, es decir, clasificarlas, etiquetarlas y utilizarlo únicamente para los fines para los cuales fueron creados. Si se usa de otra forma, pues hay mucho mayor riesgo de que esto nos pueda llegar a generar algún daño de los que ya vimos tanto a corto como a largo plazo. Consumirlo una sola vez, ¿qué nos puede provocar? Bueno, como lo platicamos, lo que nos puede provocar
en algunos casos, que no son tan frecuentes, pero sí hay documentación de estos, es la muerte súbita, que es una de las consecuencias o de los efectos más graves que tienen que ver con el consumo. Y este puede ser en un consumo de una única ocasión. Si nosotros provocó este tipo de sustancias un efecto en el corazón donde nos genera algún tipo de arritmia, algún tipo de daño en la conducción del corazón, pues pudiera llegar a generar un paro instantáneo y como tal la muerte súbita. También preguntan, doctor, ¿cuáles son los trastornos en la conducta ocasionados por consumir inhalables? Los trastornos en la conducta pueden ser desde situaciones agudas, efectos inmediatos o situaciones crónicas. En efectos agudos pudiera ser desorientación, labilidad emocional, es decir, emociones muy intensas, agitación, y en las situaciones crónicas pudiéramos llegar a tener psicosis, alteraciones conductuales como agresividad, algún otro tipo de conducta errática, pero eso generalmente se da mucho más a largo plazo. Habitualmente, cuando esto sucede de manera aguda, disminuye al pasar el efecto psicotrópico, es decir, el efecto de la sustancia. Pero esto no quiere decir que no deje secuelas y que este tipo de comportamientos se pudieran llegar a prolongar si el consumo es prolongado a través del tiempo. ¿Afecta el inhalar de los tanques de oxígeno? Como tal, no. Los tanques de oxígeno, a final de cuentas, el oxígeno también tiene una indicación médica. El oxígeno debe estar supervisado por personal de salud. No es como tal una sustancia de abuso. Seguramente habrá documentado algún caso donde pudiera llegar a tener algún efecto psicotrópico, sin embargo, su adquisición o su consumo es muy, muy raro. Sin embargo, hay que recordar que siempre el uso, aunque sea de oxígeno y que esté hasta vinculado con esta situación de oxígeno, vida, de generar salud, pues es una indicación médica con respecto a los tanques de oxígeno y tiene que ser siempre supervisado por personal de salud. ¿Qué es el FZ10? Le preguntan, doctor. FZ10 es una clasificación que tiene que ver con un tipo de disolvente específico. Algunos de los disolventes tienen en sus etiquetas algún tipo de codificación y a veces para abreviar algún tipo de producto específico pueden tener este tipo de siglas. Desconozco específicamente qué producto puede ser, pero generalmente este tipo de siglas se usan para abreviar los productos que pudieran estar comercializados y no decir, por ejemplo, el nombre completo, thinner, activo, etcétera. Lucy Kiala, ¿cuando usas inhalantes puedes morir inmediatamente? Sí, efectivamente, como lo habíamos comentado en diapositivas previas y en preguntas anteriores, no es tan frecuente, pero sí hay casos donde podamos tener una muerte súbita por el uso de inhalables. Muy bien, muchas gracias. Julio, el helio es gas comprimido. ¿Qué tanto afecta en la salud si su efecto de voz dura poco? Okay. ¿A qué se refiere, doctor? Sí, el helio generalmente es, como lo veníamos platicando, es usado en los globos. En los globos para tener este efecto de flotación, por así decirlo, del globo. Sin embargo, es un gas que se encuentra contenido en algunos tanques que se usa al llenar estos globos y que a veces de manera recreativa se usa, se inhala para generar un sonido distinto en las voces y generar pues este efecto. No tanto como un efecto psicotrópico, sin embargo, si se inhala y se sigue consumiendo a través del tiempo, pues pudiera tener todas las características que vimos en los otros categorías de inhalables. Sí pudiera tener algún daño a la salud si se continúa a lo largo del tiempo. Muy bien, gracias. ¿Cómo actuar ante una intoxicación involuntaria, por ejemplo, al estar pintando? Ok, esa es muy buena pregunta porque también existen
no solo las intoxicaciones voluntarias, sino las involuntarias. Si observamos que un familiar o alguna persona conocida tiene alguna intoxicación con este tipo de sustancias, lo que nos dicen las guías es que hay que ventilar el lugar donde haya presentado la intoxicación o mover a la persona fuera del lugar donde está la mayor cantidad de este tipo de sustancia, no agitar, no intentar mover de manera brusca, porque esto lo que hemos visto en evidencia es que pudiera llegar a generar complicaciones en el estado despierto o complicaciones hasta cardiovasculares. Entonces es ventilar, mover a la persona con cuidado y acudir lo más pronto a los servicios de urgencias de un hospital general o de atención médica. Elia G. ¿Se tiene alguna información respecto al daño que pueden producir los componentes del resistol en barra si es que se consume? Como tal, como nos habían preguntado con otra categoría de sustancias, los resistoles en barra no tienen esta categoría de ser inhalables. ¿Por qué? Porque su vía de administración a final de cuentas sería la oral y por medio del tracto digestivo. No tienen esta característica que habíamos dicho, que si entran en contacto con el aire tienen una transformación, una reacción química que genera justamente el potencial de uso de un efecto psicotrópico. Sin embargo, generalmente este tipo de resistoles, cuando son ingeridos en cantidades que no son significativas, terminan siendo digeridos por el tracto gastrointestinal, en estómago o en intestino delgado, intestino grueso. Sin embargo, si se usan de manera crónica o las cantidades son mayores, pudieran llegar a generar cierto tipo de plastas, por así decirlo, de tumores, lo voy a decir como bolas. Bolas, sí, como tal, efectivamente. que tienen que ver con el mal funcionamiento del tracto gastrointestinal. Entonces, por supuesto, como no es una molécula, un producto que esté hecho para consumo humano, no se recomendaría su uso de esa forma. Muy bien, doctor, muchas gracias. Tenemos por acá más preguntas. Teresa González, si un adolescente consume inhalables, ¿sale positivo en una prueba de 5 elementos? No. Eso es una muy buena pregunta y creo que qué bueno que surja esto para resolver inquietudes. Este tipo de sustancias son identificadas por el aspecto clínico, como los datos que platicamos anteriormente, pero difícilmente van a ser localizados en una prueba de laboratorio. Tal vez en situaciones de investigación, de estudios más complejos, sí existan ciertas formas de evaluar la cantidad de ciertas cantidades o concentraciones de disolventes o de alguna otra sustancia inhalable. Sin embargo, en la cotidianidad y en la clínica general es muy difícil que esto llegue a ocurrir. ¿Cómo prevenir el uso de inhalables entre niñas, niños y adolescentes? Lo primero es que las personas que están a cargo de los niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son las sustancias que son proclives para ser inhalables y provocar algún daño a la salud. Ya que uno los tiene bien identificados, es platicar sobre los efectos tóxicos y deleterios y consecuencias que pueden tener su uso, y siempre manejarlos como situaciones que pudieran llegar a generar algún daño. Es decir, que esas son sustancias que de ninguna forma se debieran de consumir. ¿A qué órganos afecta principalmente? Bueno, pues afecta casi a todos los órganos de nuestro cuerpo. En los materiales que están en las aulas hay esquemas donde hay hasta un cuerpo humano y van señalados todos los órganos que pueden llegarse a ver afectados por el uso tanto en agudo como crónico de estos inhalables. Sin embargo, yo le pondría un particular asterisco
a nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Vaya. ¿Por qué? Por esta situación que les había comentado en momentos previos, que está forrado con esta capa como de grasa y que esta capa de grasa pues puede verse muy dañada ante el uso crónico de este tipo de sustancias. Y efectivamente hay estudios donde se observan cerebros, donde por medio de tomografías, de resonancia, se observan ciertas áreas cerebrales que van disminuyendo su tamaño con respecto al uso prolongado de este tipo de sustancias. Entonces, si yo le pondría una particular asterisco a nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Muchas gracias, doctor. ¿Qué puedo hacer si sé de un amigo que consume inhalantes? Nos pregunta también aquí alguien de nuestra audiencia. Claro, lo primero es no juzgar, saber cuál es la motivación para el consumo de esos inhalables, para saber cuál es la motivación que lo lleva a tener ese efecto. Tal vez está pasando por un mal momento, por una situación de ansiedad, de depresión, entonces no está tal vez dentro de la propia voluntad de la persona el llegar a tomar, el llegar a tener ese consumo. Entonces, saber si la persona cercana, mi amigo, mi familiar, mis padres, mis hijos, necesitan algún tipo de ayuda, es preguntarles, ¿necesitas ayuda? Y al saber si estas personas quieren ayuda, pues entonces sí platicar, no juzgar y saber en qué momento podemos canalizarlo. Ya cuando dicen sí quiero la ayuda, creo que nos podemos acercar a los centros de salud, a la línea de la vida y a estas instancias que vamos a comentar en algunos momentos. Qué bueno que usted menciona en este momento la línea de la vida. Hemos sido bastante, hemos insistido respecto a la pertinencia de acudir a ella, doctor. Claro. Y si me permite, la línea de la vida está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y obviamente es para asesoría, de atención directamente para quien está en una circunstancia de consumo, incluso para alteraciones emocionales, mentales. Entonces, doctor, qué pertinente que lo mencione. Claro, incluso hasta esta pregunta que nos hacen en el público, los que nos están viendo, pudieran llegar a realizarla en la línea de la vida. ¿Qué hacer si un familiar que es muy cercano o cualquier persona que es cercana a mí mismo está consumiendo? ¿Cómo lo puedo ayudar? Ya platicamos un poco sobre no juzgar, sobre entenderlo, sobre preguntarle si quieres ayuda, pero si también uno tiene esa inquietud, se puede seguir acercando a este tipo de elementos. Muy bien, doctor, no lo olviden, 01800-911-2000 es la línea de la vida. Tenemos respire, doctor, porque todavía tenemos comentarios, muchas preguntas. El doctor no ha dejado de hablar porque qué bueno, maestras, maestros, que ustedes se estén comunicando y que nos hagan llegar sus comentarios y sus inquietudes. De eso se trata todas nuestras transmisiones. Tenemos aquí, L. Pérez, ¿hay alguna causa de que las niñas, niños y adolescentes sean más vulnerables al consumo de inhalables? Recuerdo a un niño que mencionaba, huele rico, y se refería a los pulmones, a la pintura, al pegamento, a los elementos que estaban en el salón de clases. ¿Esto puede ser algún detonante? Pregunta Eli Pérez. Gracias, maestra. Muchas gracias. Justamente retomando cuáles son los elementos más frecuentes o las sustancias, los productos más frecuentes que podemos ver en el aula, como lo pueden ser los plumones, algún otro tipo de aerosoles o de correctores, pues llama la atención justamente este tipo de sensación relacionada con el olfato y muchas veces hasta tiene que ver con un consumo experimental, es decir, que llama la atención, es esa motivación que pudiera llegar a generar justamente el cambio sensorial del propio olfato que pudiera generar este tipo de sustancias, pues es un acercamiento hasta el consumo y la inhalación de este tipo. Entonces, por eso es tan importante que tanto padres de familia como docentes estemos muy al pendiente de cuáles pudieran llegar a ser ese tipo de productos que nos pudieran poner en riesgo. Hay algunas recomendaciones, sobre todo en el aula,
sobre pedir este tipo de productos que sean en base de agua y no en otro tipo de sustancias o de configuraciones. Esto, o que si en el último de los casos se tiene que trabajar con algún tipo de esta sustancia, que siempre sea bien marcado y con supervisión del docente o del adulto responsable. Muchas gracias. Dice aquí, ¿qué pasa si consumo inhalantes y los combino con otra sustancia? Pone un ejemplo, como el alcohol. ¿Qué nos diría, doctor? Eso es algo muy, muy frecuente en la población. Generalmente cuando se consume una sustancia, y sobre todo en tal vez algún otro tipo de contexto, se consumen 2, 3 y muchas más. Sin embargo, esto es más que la excepción, la regla de que se consuman varias, desde 2 hasta 3 y más sustancias al mismo tiempo. Pues lo que pudiera ocasionar en este ejemplo del alcohol y el consumo de inhalables es aumentar sus efectos. Si vimos de las diapositivas donde presentábamos los efectos de los inhalables, tenían que ver efectos similares a los del alcohol. Entonces, cuando se combinan este tipo de sustancias, se potencia tanto los efectos del alcohol como los efectos de los inhalables. Entonces, esto nos pudiera generar intoxicaciones mucho más rápidas, con efectos más vigorosos y más probabilidad de poder complicarse en algún momento. Gracias, doctor. Olinesa, ¿qué daño producen los inhalables en los asmáticos? También muy buena pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Pues hasta en las personas que no son asmáticas o que no tienen esta condición de salud, pudieran llegar a provocar un daño directo a vías respiratorias, tanto superiores como nariz, boca, garganta, hasta vías respiratorias más inferiores como bronquios o pulmones. Pues una persona con asma o que tiene ataques de asma frecuentes, pues pudieran ser hasta un detonante que generara este tipo de crisis relacionadas con el componente asmático. Eli Pérez, realmente agradezco la invitación a todas las conferencias que han realizado. Es una gran estrategia para conocer sobre el tema y poder intervenir oportunamente, ya sea previniendo el su uso o apoyando a los niños, niñas y adolescentes, así como a sus familias. Ese es el objetivo, maestra. Efectivamente, es acercarnos todo de la voz a la voz de los expertos y conociendo de cerca estos temas que nos impactan a todas y a todos. Bueno, doctor, como vemos, es un tema, el tema de los inhalables es muy serio, requiere de atención y sobre todo un trabajo importante de prevención. Para ello es necesario acercarnos a las niñas, a los niños, adolescentes y jóvenes para hablar sobre todos los daños que generan estas sustancias en nuestro cuerpo, en la mente y, claro, en el comportamiento. También es recomendable poner énfasis en el riesgo que implica usar inhalables como una especie de reto, ¿no? Reto entre compañeros, entre amigos. En la página estrategia en el aula.c.gov.mx pueden consultar la guía para docentes, así como la guía de orientaciones para madres, padres y familias, las cuales les brindarán información sobre las consecuencias y sobre todo los daños irreversibles que ocasiona el consumo de las drogas. Y esto tiene un fin, el fin de prevenir y detectar el inicio del consumo. Antes de despedir esta sesión, agradecemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Leonardo Arturo Biguri Sandoval. Y doctor, le queremos pedir pues un comentario final, un comentario, manera de cierre para concluir, bueno, este gran tema. Claro, muchas gracias. Agradezco la invitación a estar presente en estos seminarios y yo lo que quisiera comentar con respecto al tema de los inhalables es que son sustancias que son comunes, que su inicio de consumo es justamente en la niñez y en la adolescencia y que el identificar este tipo de sustancias puede ser algo muy importante para evitar su uso y las posibles consecuencias a largo plazo. Entonces creo que esta información es muy relevante para nuestros docentes, nuestros padres de familia y cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Les agradezco mucho.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Arturo Biguri Sandoval. Muchas gracias. Bueno, y recuerden que el material que utilizó el doctor en esta sesión estará disponible en el curso en línea Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, y el código QR está apareciendo ya en la pantalla. El enlace está en la sección de comentarios, así es que maestras y maestros, hay que estar muy atentos a nuestros cursos. Y yo les pregunto si ya aplicaron la guía para docentes. Vamos a ver de qué se trata esto. Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Cuéntanos tu experiencia. Compártenos las acciones de cómo has aplicado la Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones con tus alumnas y alumnos. Utiliza el hashtag Estrategia en el Aula. Participa. Pues ya lo vieron, así de fácil es compartirnos sus buenas prácticas sobre esta importante estrategia. Contamos con su participación, queremos escucharlos, queremos leerlos, así es que recuerden aplicarlo y compartirlo. Bueno, maestras, maestros, recuerden también que pueden continuar las reflexiones y comentarios acerca de lo que escuchamos el día de hoy en el grupo de docentes Aprende MX, y si aún no forman parte de esta comunidad, es el momento. Les invito a unirse ya a través del enlace que aparece en pantalla, Docentes Aprende MX. O si lo prefieren, pueden revisar el chat de la transmisión, ahí también aparece. Y antes de finalizar, me encantaría que nos acompañen a ver esta información. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si consumes metanfetaminas, pierdes el apetito, se eleva tu temperatura corporal y se acelera tu corazón y presión arterial. Dañan tu cerebro y matan tus neuronas. Pierdes la memoria y la capacidad de tomar decisiones. Se te altera el sueño y sufres alucinaciones, ataques de pánico, ansiedad o depresión. Justo lo que querías evitar. Además, sufres desnutrición y envejece tu piel. Al final aumenta el riesgo de que sufras una embolia, un derrame cerebral o un infarto. ¿Para qué te arriesgas? Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Bueno, gracias a la Secretaría de Educación Pública por esta información. Tenemos una nueva cita. Las y los esperamos en la sesión virtual con el tema Cocaína, la línea que te rebasa. La cita es el próximo 20 de junio a las 16:30 hora del centro. Así es que allí los esperamos. Agradecemos el equipo que hizo posible la producción y la transmisión de esta sesión virtual. Yo soy Julieta Mendoza y nos vemos muy pronto.